Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Find Your Faith Revival Center aquí en Dyersburg, Tennessee. ¿Pueden creer el último domingo del año? El último domingo de diciembre. Tan rápido fue este año, ¿verdad? Ahora voy a preguntar, ¿has preparado o estás listo para encontrarte con Dios? En el caso de una catástrofe nacional, reinaría mucha confusión, terror y consternación. ¿Qué haría el cristiano? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué camino tomaríamos si el país en el que vivimos de repente se destruyera y todos los accesorios desaparecieran? En su conjunto, nuestra nación no sabe lo que es la privación. No sabemos lo que es el sacrificio y no sabemos lo que es el sufrimiento. Supongamos que la persecución llegara a la iglesia en América, como ha llegado en otros países. La inmunidad a la persecución que los cristianos en nuestro país han experimentado en los últimos 2 o 3 siglos es inusual. Antes de seguir, vamos a rezar nuestra oración. Este es mi Biblia. Este es mi Biblia. Soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo y puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios, lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta, mi corazón es receptivo y nunca volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado viviendo en un periodo anormal durante los últimos años aquí en los Estados Unidos. El cristianismo ha sido popular. Cristo advirtió fuertemente a los cristianos que siguiéralo a Él no sería popular y que en la mayoría de las circunstancias significaría llevar la cruz y la persecución. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12 nos dice que todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús van a sufrir persecución. Jesús dijo en Lucas capítulo 21 versículo 12 que a medida que se acerca el tiempo de su regreso, pondrán sus manos sobre ustedes y los perseguirán. No tenemos ningún fundamento bíblico para creer que podemos escapar para siempre de ser perseguidos por causa de Cristo. La verdad que no somos, es una condición anormal. La condición normal para los cristianos es que sufran persecución. ¿Estás dispuesto a enfrentar la persecución y la muerte por causa de Cristo? Puesto que hemos experimentado poca persecución religiosa en este país, es probable que bajo presión muchos nieguen a Cristo. Hay mucha gente que cree que las persecuciones que ahora tienen lugar en otras partes del mundo también pueden llegar a los Estados Unidos y a este hemisferio. Esta es una pregunta que debe ser seriamente meditada. Como cristianos, ¿qué haríamos? En su mayor parte, no haríamos ni más ni menos de lo que estamos haciendo ahora. Algunos de los que gritan más fuerte acerca de su fe se rindirán más pronto. Muchos de los que se jactan de ser valientes serían los más cobardes. Muchos que dicen, aunque todos los demás nieguen a Cristo, yo no lo negaré jamás. Esos son los que probablemente serán los primeros en calentarse en las manos de la fogata del enemigo. Jesús
a lo largo de los últimos tiempos advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 9, entonces los entregarán a ustedes para ser afligidos y los matarán y serán aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. La Biblia también dice en Mateo capítulo 24, versículo 12, porque abundará la iniquidad, se enfriará el amor de muchos. En Efesios capítulo 6, versículo 13, el apóstol Pablo, refiriéndose al día malo de que se avecinaba, dijo, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Pues primero, asegúrate de la relación con Dios. Amós, el profeta, vio que el día de juicio se acercaba rápidamente para Israel. Advirtió a la gente que se preparara para encontrarse con Dios. La palabra preparación debería ser una palabra clave para nosotros, para todos. ¿Has estado en la cruz? Es extraño que nosotros que nos preparamos para todo excepto para encontrarnos con Dios. Nos preparamos para el matrimonio, nos preparamos para una carrera, nos preparamos para la educación, pero nos preparamos para encontrarnos con Dios. A pesar de que la mayoría de los estadounidenses ven las nubes de tormenta acumulándose en el horizonte, en general estamos haciendo pocos preparativos para encontrarnos con Dios. Este es un momento para hacer un examen de conciencia, para ver si nuestro ancla se mantiene. ¿Has estado en la cruz donde Cristo derramó su sangre por tus pecados? ¿Te han perdonado el pasado? ¿Has venido por fe confesando que eres un pecador y recibiendo a Cristo como tu Salvador personal? Les digo que esta cruz es el único lugar de refugio en medio de la tormenta de juicio que se acerca rápidamente. Asegúrate de tu relación con Dios. Segundo, aprende ahora a caminar con Dios en tu vida diaria. Abraham caminó con Dios y fue llamado amigo de Dios. Camina con Dios como lo hizo Noé cuando vino el diluvio. Noé se salvó. Camina con Dios como lo hizo Moisés en parte trasera del desierto cuando la hora del juicio cayó sobre Egipto. Moisés fue el que condujo a su pueblo a la libertad. Camina con Dios como lo hizo David cuando era pastorcillo de ovejas. Cuando llegó el tiempo de la crisis, David estaba preparado para enfrentarla. José caminó con Dios cuando era niño. Y cuando llegaron los días de adversidad, Dios caminó con él. Daniel y sus 3 jóvenes amigos caminaron con Dios en Babilonia. Y cuando llegaron los problemas, Dios estaba a su lado. Y ya fuera en el foso de los leones o en el horno de fuego. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios no siempre libra a sus santos de la adversidad. En Hebreos capítulo 11, Dios dice que otros fueron tan fieles como Abraham, Moisés, Daniel y David. Ellos también caminaron con Dios, pero perecieron. Dios no ha prometido librarnos de la dificultad, pero ha prometido acompañarnos a través de la dificultad. Esteban, era un hombre joven, y se nos dice en Hechos capítulo 6, versículo 5, que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Lo apedrearon
hasta la muerte, pero la suya fue una entrada triunfal al cielo. Si no estás fortaleciendo al hombre o mujer interior, caminando diariamente con Dios ahora, cuando llegue una crisis temblarás de miedo y rendirás sin tener fuerzas para defender a Cristo. Tercero, debemos fortalecernos con la palabra de Dios. Comienza a leer, estudiar y memorizar las Escrituras como nunca antes. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 14, mantente firme entonces con el cinturón de la verdad abrochada alrededor de la cintura, con la coraza de la justicia en su lugar. La verdad es la palabra de Dios. Debemos estar ceñidos y apuntalados con la palabra. Léelo, asimiláselo o ponla en tu corazón. Aliméntate de él. Deja que sea tu personal apoyo y tu fuerza. Es rápido y potente. Es la protección en tiempos de peligro para el alma. Demasiados cristianos hoy en día están enredados con los asuntos de este mundo, atrapados en una red de interés material y diversión. La Escritura para muchos es poco más que un libro de referencias de hechos bíblicos. Rara vez se abre y rara vez se disfruta como el bastón espiritual de la vida, que lo es. ¿Tu alma está anémica? Muchas almas están anémicas y hambrientas de las cosas de Dios. No están preparados para un momento de crisis. Guarda estas Escrituras a un lado para que si alguna vez te quitan la Biblia, tendrás la palabra de Dios escrita en la mesa de tu corazón. ¿Cuántas historias han salido de los campos de prisioneros, de cristianos que no tenían Biblias, pero que habían memorizado grandes porciones de las Escrituras? Qué consuelo, bendición y fortaleza fueron estas Escrituras. Estas Escrituras, cuando se repetían una otra vez a sí mismas. Un misionero que estuvo en el campo de concentración durante 3 años en China contó que durante su cautiverio lo que más levantaba era no haber memorizado más de la Biblia. 4. Fortalezcanse en la oración. La Biblia, refiriéndose al día malo, dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, y oran en el Espíritu en todas las ocasiones, con todo tipo de oración y petición. Con esto en mente, mantente alerta y sigue orando por todo el pueblo del Señor. Si vamos a defender a Cristo sin concesiones cuando llegue una crisis nacional, debemos redescubrir el poder de la oración. La iglesia primitiva conocía el valor y necesidad de la oración. La oración ferviente precedía cada gran triunfo. La oración precedió a Pentecostés. Pedro y Juan se caminaron al templo para orar cuando testificaron de Cristo y miles se convirtieron. Pablo y Silas oraron en el carcelero de Filipos, encontró a Cristo y Pablo y Silas fueron liberados. Si el cristianismo ha de sobrevivir en un mundo lleno de materialismo, la iglesia debe tener un renacimiento de la oración. Como individuos debemos arrepentirnos de no haber orado. La reunión de oración debe convertirse
en la institución vital que era cuando el cristianismo evangélico era la fuerza más poderosa del mundo. Quinto, debemos fortalecernos meditando en la persona de Jesucristo. Charles Spurgeon dijo una vez: nunca he habido 15 minutos en mi vida en los que no haya sentido la presencia de Cristo. A Smith Wigglesworth le preguntaron cuánto tiempo dura en oración, y él respondió: rezo durante unos 15 o 20 minutos, pero nunca hay más de 15 o 20 minutos que pase sin orar. Debemos aprender de nuevo a practicar la presencia de Dios. Debemos decir que con David, como lo hizo en Salmo 19, versículo 14, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, oh Señor, fortaleza mía y redentor mío. Cristo debe ser vitalmente real para nosotros si hemos de demostrar lealtad a Él en las horas de crisis. En el Antiguo Testamento leemos acerca de un rey malvado, ateo y agresivo llamado Sennacherib. Este líder asirio había hecho su jactancioso anuncio de que por la fuerza sometería el pueblo de Dios y poseería su tierra. Su maquinaria propagandística entró en acción. Encontramos en 2 Crónicas, capítulo 32, versículo 14, que él envió mensajeros a Israel diciendo: ¿quién había ahí entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres habían destruido por completo, que podía librar a su pueblo de mi mano, para que tu Dios pudiera librarte a ti de mi mano? Asiria había construido una gran y formidable máquina de guerra que había atropellado despiadadamente a muchas naciones de su tiempo. En la carrera armamentista en su época, los asirios eran definitivamente superiores. Sus soldados blindados vigilaban los países sometidos y conquistados, tal como lo están haciendo los soldados crueles en algunos países hoy en día. El mundo entero tembló cuando Sennacherib habló. Ezequías, el rey de Israel, se dio cuenta de que en el nivel puramente físico los asirios podían hacer valer sus orgullosas jactancias. Eran superiores en hombres, en armas y en el arte de asesino. El rey de Israel sabía que si no fuera por Dios serían borrados de la faz de la tierra. Confiaba en Dios implícitamente y el arma secreta era la oración. En 2 Crónicas, capítulo 32, versículo 20, la Biblia dice: y por esto el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amos, oraron y clamaron al cielo. Veamos este cuadro dramático: un rey y un profeta de Dios de rodillas ante Dios en ferviente oración. Entonces ocurrió un milagro. En los versículos 21 y 22 vemos que la historia continúa. Y el Señor envió un ángel que exterminó a todos los soldados y los jefes y capitanes que estaban en el campamento del rey de Siria. Y él, Sennacherib, volvió con vergüenza en su rostro a su propia tierra. Así salvó el Señor a Ezequías y los habitantes de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de la mano de todos los demás, y los guió por todas partes.
Han ocurrido milagros en la historia cuando el pueblo de Dios se ha vuelto a Él. Hoy en día nuestra nación es la potencia más grande sobre la faz de la tierra. Pero si ponemos nuestra confianza en el poderío armado, en lugar de en el Dios Todopoderoso, es concebible que el conflicto que se avecina vaya en nuestra contra. La historia y la Biblia indican que la fuerza mecánica y material son insuficientes en tiempos de grandes crisis. Necesitamos la fuerza interior que proviene de una relación personal y vital con el Hijo de Dios, o sea, con Jesucristo. Ezequías y Isaías no se apresuraron a la amarilla cuando estalló una crisis nacional en sus tierras. Cayeron de rodillas ante el Dios Todopoderoso. No oraron para que Dios estuviera a su lado, pero oraron para que pudieran estar del lado del Señor. En respuesta de sus fervientes súplicas, y debido a su forma de vida siempre recta, Dios envió un ángel para liberar a su pueblo. Las ruedas del juicio de Dios pueden ser escuchadas por almas perspicaces a lo largo y ancho de las naciones. Y permítanme terminar el mensaje de hoy con lo siguiente. Las cosas que están sucediendo rápido, la necesidad de un regreso a Dios nunca ha sido más urgente. Las palabras de Isaías son apropiadas para nosotros hoy. Él dijo en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo mientras está cerca. Que el impío abandone su camino y el injusto sus pensamientos, y que se vuelva al Señor, y Él tendrá misericordia de él. Y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente. David demostró que la armadura exterior no es tan importante como el hombre dentro de la armadura. A menos que las personas con propósito, integridad y fe se unan en lealtad inquebrantable y fe en Jesucristo, el futuro de nuestra nación es tan oscuro. Dios necesita hombres y mujeres que permanezcan firmes en el día malo. ¿Serás uno de ellos? Vendrás a la cruz con humildad, confesarás tus pecados a Dios y recibirás a Jesucristo como Salvador. Te convertirás en uno de los guerreros de Dios en esta hora de crisis. Puedes alistarte hoy en el ejército de Dios, entregando tu vida a su Hijo Jesucristo y permitiendo que Él se convierta en capitán de tu alma. Y para concluir, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Y con esto vamos a rezar nuestra oración de salvación. Por los que están con nosotros, que nunca han estado en la presencia de Cristo, que nunca han aceptado a Cristo como su Salvador personal, ahora es su oportunidad. Abrir sus brazos y sus corazones, porque está tocando, quiere entrar, cenar contigo. Los de nosotros que hemos aceptado antes, pero por alguna razón u otra necesitamos renovar nuestra comunión con Jesús, ahora es su oportunidad también, abrir sus brazos y corazones. Repiten todos esta breve oración después de mí. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame, límpiame
libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén y amén. Y con esto voy a rezar una oración final. Y antes de hacer esto, quiero invitarles a estar con nosotros la semana que entra también. Y los que están mirando por Facebook, por favor, mándanos diciendo dónde están mirando, de dónde están mirando. Y los que están aquí con YouTube o otros sitios, por favor, suscriban a nuestro canal. Nos ayuda en pasar este mensaje a más lugares alrededor del mundo. Muchas gracias. Y oración final quiero ofrecer. Dios Padre, te damos gracias por estar con nosotros en este glorioso día, por ser nuestra inspiración y nuestra guía. Te pedimos que a medida que avanzamos en nuestra semana por delante, seas la luz que ilumine nuestro camino y nuestras vidas, para que podamos ver la gloria de tu ser y que experimentamos la salud divina. Te pedimos que bendigas nuestras finanzas, nuestras cuentas bancarias y nuestras propiedades y nuestras familias. Padre, tu palabra dice que nos llevas junto a las aguas tranquilas y nos haces descansar en verdes pastos. Nuestra paz y bienestar se deben a tu bondad y gracia. Aunque caigan 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestra derecha, nada va a se acercará a nosotros ni a nuestras propiedades, porque residimos bajo la protección de tus almas. Tú eres nuestra fortaleza y nuestro refugio. En ti confiamos, en ti nos consolamos. Aunque caminemos por el valle de la sombra de muerte, no temeremos ningún mal, porque tú estás con nosotros. Tu bondad y amor nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de su Hijo Jesús. Amén.